En plena expansión de la pandemia, una frase de Mark Fisher se viralizó. Es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Es el síntoma de una época sin futuro. Los espectros radiales se proponen analizar esta lenta cancelación, más allá de las lógicas que nos ofrece el capital, y traen como buenos fantasmas del futuro otros horizontes posibles. Bueno, hablando de horizontes posibles, acá está materializándose uno de los fantasmas del futuro, como cada viernes. Santi, ¿cómo te va? Santiago Estábale con nosotros. ¿Cómo andamos? ¿No? ¿Todo bien? Todo bien. Acá estamos materializándonos en un viernes hermoso. Sí. Hermoso. Muy linda tarde. Así que es un buen... Va a ser un gran fin de semana. Va a ser un gran fin de semana y es un buen momento para hablar de futuros perdidos. Sí. A ver, el solcito nos pone optimistas, entonces vamos a hablar de futuros perdidos. Sí, sobre todo con el dato de ayer, cuánta gente ya perdió el futuro, ¿no? Tremendo, tremendo. Cada vez más contundente las cifras, de distinto tipo de cifras. Cualquier cifra que uno ve, desde la deuda hasta la pobreza, que están absolutamente atadas. Sí. Los futuros se pierden de manera prácticamente diaria, ¿no? Pero bueno, hay en esos futuros perdidos, en nuestro pasado, algunos elementos que pueden ayudar a recobrar cierta esperanza. Uh-huh. Y bueno, pero ¿qué futuros perdidos? ¿De qué futuros perdidos vamos a hablar? Vamos a volver a hablar de fútbol. Fútbol. El último encuentro que tuvimos, hablamos a partir de un texto de Mark Fisher que se llamaba Fútbol, Realismo Capitalista y Utopía, y tratábamos de pensar los efectos que tuvo la Premier League y la privatización del fútbol inglés para la sociedad inglesa, y hacíamos un paralelismo sobre el proyecto de la SAD, ¿no? De las Sociedades Anónimas Deportivas. Uh-huh. Hoy vamos a profundizar un poquito más sobre ese texto, porque hay un costado de lo que plantea Fisher en el que no nos detuvimos demasiado, que tiene que ver con, bueno, qué futuro, digamos, qué futuros anidan en esa derrota, ¿no? ¿Qué futuros perdidos anidan en esa derrota que sufrió tanto el fútbol inglés como el fútbol en general en el proceso de mercantilización creciente que vivimos? Vamos a hacer un repaso muy breve para quienes estuvieron escuchando la columna el viernes anterior y para quienes se están prendiendo por primera vez. Sí. Decíamos que Fisher nos dice que el proceso de privatización del fútbol en Inglaterra, la construcción de la Premier League, como hoy la conocemos, fue un proceso, si se quiere, una llave para la instauración del neoliberalismo en Inglaterra, ¿no? Él dice, hay una clave, efectivamente, para pensar la instauración del neoliberalismo y del realismo capitalista, esta idea de que no hay alternativa más allá del neoliberalismo y del capitalismo, que se puede explicar a partir de la privatización del fútbol inglés, ¿no? Y nos decía, y nos mostraba y charlábamos sobre cómo la construcción de la Premier League supuso no solamente la construcción de un negocio fenomenal, como hoy es la Premier League, una de las ligas, si no la liga más cara del mundo, sí. Sino lo que significó para la clase obrera, digamos, el proceso de disciplinamiento, de represión a los hooligans, digamos, de transformación del hincha inglés en un espectador, ¿no? Con sus asientos y su espectáculo deportivo, ¿no? Con entradas cada vez más caras, etc. Y nosotros ese viernes hablábamos de que de alguna manera el proyecto de las Sociedades Anónimas Deportivas tiene por detrás, o podemos pensar que tiene por detrás, estos dos objetivos, ¿no? Pero bueno, en ese artículo Fisher nos dice, bueno, ¿qué es lo que quedó derrotado, digamos, ¿no? en ese fútbol previo a la Premier League, ¿no? Y ahí nos trae un ejemplo, que es el ejemplo del Nottingham Forest, particularmente del momento en que Brian Clough, un jugador de fútbol que después devino en entrenador, se propuso dirigirlo. Uh-huh. Brian Clough era un trabajador, una persona que había nacido en la clase obrera, y además era afiliado al Partido Laborista Inglés, ¿sí? Por lo que venía con ideas en contra. Tenía todas en contra. Además, se propuso dirigir un equipo bastante
podríamos decir, provincial, sí, ¿no? Que nada tenía que hacer con las grandes potencias inglesas. Y Fischer nos cuenta que esa experiencia fue muy exitosa, porque desde su gestión proletaria del club logró no solamente hacer ascender al Nottingham, al Forest, sino logró que el Nottingham llegue al máximo nivel de Inglaterra, ganando 2 veces de manera consecutiva, en el 79 y en el 80, la Copa Europa, ¿sí? Y entonces Fischer nos dice, bueno, no era una sociedad anónima deportiva. No era una sociedad anónima deportiva, ¿no? O sea, ahí se cae ya también otro de los mitos, ¿no? De que todo lo que se convierte en sociedad anónima deportiva también mejora justamente en lo deportivo. Exactamente, y de alguna manera por eso trae Fischer ese ejemplo, ¿no? Y nos dice, bueno, con la Premier League lo que se vino también a derrotar es ese tipo de experiencias en la que se nos quiere hacer creer, ¿no?, que cualquier éxito deportivo depende de la riqueza y la rentabilidad del club, claro, que lo encarne, ¿no? Bueno, si eso fuera así, se representaría también en los mundiales. Inglaterra hace rato que no gana un torneo mundial. Por ejemplo, ¿no? Y él nos dice ahí que de alguna manera esa derrota de la experiencia del Forest fue fundamental para instalar la idea que hoy anida en el hincha inglés, ¿no?, en la que ya perdieron las esperanzas de que sus clubes provinciales sean revividos por un entrenador genial como era Brian Clough, y que hoy su esperanza solamente radica en que un rico, en que un jeque con su generosidad absolutamente gris y mentirosa compre sus clubes, claro, ¿no? Entonces, el otro día yo anticipaba un poco que cuando yo estaba leyendo esta entrada del blog de Fischer, lo primero que se me vino a la cabeza es una experiencia que quizá es más revolucionaria, es más radical que la del Forest que nos propone Fischer, que es la experiencia de la democracia corintiana. No sé si la conoces o no. No la conozco. Es una experiencia que fue muy importante en Brasil. En el Club Corinthians. En el Club Corinthians, que es uno de los clubes más importantes de San Pablo, de la ciudad no capital administrativamente, pero sí capital en términos concretos, claro, del gigante Brasil. Es la ciudad más productiva. Exactamente. Bien, la democracia corintiana fue una experiencia futbolística y política de los años 80, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta de que en los primeros 80, en el año 81, se funda lo que se llamó la democracia corintiana. Brasil todavía seguía bajo la dictadura militar. Dictadura militar que se había instaurado en 1964. Sí. ¿Sí? Hasta el 81 el Corinthians venía teniendo resultados deportivos bastante malos y la gestión del presidente Mateu estaba mostrando muy pocos resultados, ¿sí? Así que en ese año, el año 81, se dan elecciones en el club y pasa a asumir la presidencia del club Valdemar Pires, ¿sí? Que inmediatamente contrata en el año 81 a un nuevo director de fútbol del departamento de fútbol del Corinthians, que es un personaje muy raro para el fútbol brasilero. Se llama Adilson Monteiro Alves, ¿sí? ¿Por qué raro? Porque no venía del mundo del fútbol. Era un sociólogo, un colega mío, ¿sí? Que además de ser sociólogo era militante de izquierda. Y lo primero que hace Adilson es reunir no solamente a los jugadores, sino a todos los empleados del club Corinthians, y les plantea que él no tiene la solución para los problemas del Corinthians y que lo que les tiene para proponer es que tomen la decisión de qué rumbo darle al club de manera asamblearia. Y a partir de ahí empieza una experiencia muy radical, que por eso se llama de democracia corintiana, porque a partir de ese momento todo se empieza a discutir y a decidir de manera colectiva. Pero cuando digo todo, digo absolutamente todo. Y tenía la particularidad de que el club pasa a ser de alguna manera organizado en base a la premisa de que cada uno de los jugadores, director técnico, presidente o empleado raso del club valía un voto
en las decisiones del club. Casi como una cooperativa. Absolutamente, una democracia de base y directa radical. Y cuando digo que se discutía y se decidía todo, digo que se discutía. Por ejemplo, si se concentraba o no se concentraba, cuáles iban a ser los horarios de entrenamiento, si viajaban o no viajaban las comitivas del club a tal o cual partido, cuánto iban a ganar los jugadores y los empleados del club, claro. ¿Qué política iban a tener a la hora de contratar jugadores para el plantel, qué entrenador contratar. Y no solamente qué entrenador contratar, ese entrenador que contrataran debía aceptar que, por ejemplo, la filosofía de juego, no la táctica, pero sí la estrategia, sea decidida colectivamente. Mira. Lo interesante es que todo muy horizontal, porque bueno, de alguna manera hoy los clubes aquí en Argentina, todo eso lo deberían decidir en comisión directiva. Exactamente. Después lo que pasa es que hay una mesa chica que, bueno, resuelve en un escritorio las cosas y luego tiene los votos suficientes como para que el resto de la comisión directiva avale, ¿no? Exactamente. Pero acá era absolutamente todos, horizontal. O los sea, socios, los empleados, los jugadores. El utilero valía lo mismo que el director técnico o que la estrella del Corinthians, que, valga la mención, era Sócrates, jugador, un mediocampista que dicen, yo no lo pude ver, pero vi algunas imágenes que dicen que fue uno de los mejores 10 que tuvo la selección brasilera y que fue, de alguna manera, el jugador clave en el Mundial de España. Bueno, Sócrates fue de alguna manera el abanderado de esa democracia corintiana. Lo que sucedió efectivamente es que se dieron condiciones extraordinarias para que el proyecto de democracia corintiana aprendiera, ¿no? Y no solamente Sócrates fue el abanderado, porque hay que decir que era un personaje bastante extravagante, no solamente era un 10 extraordinario, era médico recibido, y era alguien que había sido formado en la cultura de izquierdas en su casa. Él, en sus recuerdos, dice que el primer recuerdo político que tiene es su padre quemando libros para no ser perseguido por la dictadura, ¿sí? Y cuando él llega al Corinthians en el año 78, empieza un proceso de politización radical que va a confluir con la llegada de Adilson al departamento de fútbol del Corinthians, y empieza a gestionar, digamos, y hacer la cara visible de este proyecto político futbolístico que, más allá de que es políticamente muy interesante, lo cierto que lo hace más interesante es que fue muy exitoso deportivamente el Corinthians, ¿sí? Si antes, siendo gestionado de manera clásica, como todos los clubes, venía siendo un desastre futbolísticamente y administrativamente el club, la instauración de la democracia corintiana llevó a que el Corinthians ganase el campeonato paulista de manera consecutiva en el año 81 y el 82 y se transformase en el equipo más exitoso del Brasileirao y del campeonato paulista de esos años, ¿no? Ahora, hay algo incluso más interesante aún, que es que ya de por sí un proyecto de democracia tan radical en el fútbol es algo sumamente extraño, ¿no? Imagínense que eso estaba sucediendo en el marco de una dictadura militar, ¿no? Eso transforma al Corinthians en una bandera no solamente de la lucha por la democratización del fútbol, sino de la lucha contra la dictadura. E inmediatamente el Corinthians se transforma, trasciende las fronteras del fútbol y se transforma en un obstáculo muy grande para el propio gobierno militar, que comienza a ver a Sócrates y compañía como enemigos. Exactamente, como enemigos. Sobre todo teniendo en cuenta que ya estamos en las postrimerías de la dictadura militar y el proyecto de la democracia corintiana se, de alguna manera, entronca con un proceso ya de descontento de la sociedad civil brasilera con la dictadura, de fuerte resistencia, y un proceso que empezaba a empujar a la democratización del Brasil. Y la democracia corintiana no se queda atrás, sino que empiezan a implementar salir a los partidos con inscripciones en las camisetas, en momentos muy particulares. Por ejemplo, en el año 82, en este proceso de transición hacia la democracia, porque estaba siendo presionada
dictadura para que haya elecciones, el equipo sale con una inscripción en la camiseta que decía elecciones, vaya a votar el 15, sí, que era el día en donde había elecciones, llamando al pueblo a que llenen las urnas de votos. Claro. ¿Sí? Por otro lado, otra de las grandes proezas que tiene la experiencia de la democracia corintiana es en el año 82, en la final de uno de los campeonatos paulistas que gana finalmente el Corinthians, en la final contra el São Paulo. Cuando sale el equipo a la cancha, hay un telón, una bandera muy, muy grande que pasó medio a la historia en la lucha de la resistencia del pueblo brasilero contra la dictadura, que decía, la bandera decía, ganar o perder, pero con democracia. ¿Sí? Y bueno, a partir de ese hecho, bueno, el Corinthians termina ganando con 2 goles de Sócrates, etc. El Corinthians se transforma en una bandera popular, claro, de la resistencia contra la dictadura. Claro. ¿No? La experiencia del Corinthians termina frustrándose por distintos motivos. Hay una presión muy grande de la dictadura sobre ciertos dirigentes del club que hace que empiecen a haber obstáculos grandes para los propios jugadores, para que los propios jugadores sostengan esa metodología. Y además, producto de esa presión, en el año 85, en el marco de una discusión que se da en el gobierno sobre si llamar o no llamar elecciones, ¿sí? En donde el gobierno llama un referéndum, Sócrates, embanderado, o uno de los protagonistas del movimiento Directa Ya, que pedía directamente ya la apertura electoral, se sube al escenario, da un discurso, y en ese discurso dice que si no se aprueba la transición democrática, él se iba del fútbol brasilero, porque bueno, él tenía varias ofertas. Una de las ofertas que tenía era de la Fiorentina, ¿sí? Y como un desafío al pueblo brasilero, claro, para que salgan masivamente a votar a favor de la transición democrática. Bueno, en el referéndum se pierde el llamado a elecciones, ¿sí? Y consecuente con su palabra, Sócrates se va a jugar a la Fiorentina. Y es interesante porque cuando Sócrates llega a la Fiorentina, le preguntan cuál es para él el mejor jugador de la Serie A, ¿no? Y le preguntan por Sandro Mazzola o por Gianni Rivera. Y él, en una respuesta muy sugerente, le dice que no sabe, ¿no? Que no sabe quiénes son, que no sabe mucho de la Serie A. Y le dice, estoy aquí para leer a Antonio Gramsci, el histórico, intelectual y dirigente del Partido Comunista Italiano, en su lengua original, y estudiar la historia del movimiento italiano, que es muy rica y muy revolucionaria, ¿no? Bueno, lamentablemente la experiencia de la democracia corintiana con la partida de Sócrates termina por desarmarse, sí. ¿Sí? Pero bueno, efectivamente, la sociedad brasilera y el movimiento por los derechos humanos en Brasil sigue teniendo el ejemplo y el caso de la democracia corintiana como una bandera por la democracia y por la lucha y resistencia del pueblo brasilero contra la dictadura. Y como que hay alternativas, entonces. Exactamente. Bueno, entonces a mí me interesaba traer este ejemplo que para mí es uno de los ejemplos más radicales de la historia de nuestro fútbol latinoamericano, porque bueno, ahí hay algo que anida, ¿no?, en ese pasado, una potencialidad de cómo poder pensar un fútbol radicalmente distinto, comprometido políticamente y aún así exitoso deportivamente, ¿no? Bueno, hay en nuestro fútbol latinoamericano ejemplos como estos, y me parece que el caso de la democracia corintiana es uno de los más interesantes de todos. Bueno, ahí estaba el horizonte entonces a la vista, yendo a una experiencia puntual en el fútbol brasilero como fue esos años de la democracia corintiana. Corinthians que hoy vuelve a jugar una instancia decisiva de un torneo continental como la Sudamericana. Las semifinales contra Racing. Es otro club, me imagino, ya no es el de Sócrates. Totalmente. Pero hay algo del espíritu que todavía sigue, del espíritu de la democracia corintiana que todavía sigue animando a la torcida del Timao. Muy bien. Bueno, interesante, así ¿no? Es. Como hay grietas en lo que parece
un sistema inviolable, ¿no? Exactamente. Muchas gracias, Santi, como todos los viernes. Por nada. Pará, antes de irnos, porque mañana Fantasma del verdad, Futuro tiene una actividad importante acá en La Plata. Me estaba olvidando y me iban a matar el resto de los fantasmas. Sí. Exactamente, acá en La Plata, en la hermosa y querida terraza de Malicia, ahí en cerca de Plaza Rocha, en 6 y diagonal 78, si no me equivoco. Correcto. Vamos a tener la hermosa instancia para presentar el libro de China Miéville, que es un cientista ficción de Inglaterra, que tuvo diálogos con Fisher incluso, y que sacó un libro sobre el manifiesto comunista. Así que, nuevamente, algo que vuelve y vuelve y vuelve desde que Marx y Engels escribieron ese hermoso manifiesto. Los invitamos y las invitamos a discutir la actualidad de ese texto maldito, y pensar entre todos y entre todas cómo leemos al manifiesto comunista hoy, en un tiempo en donde pareciera que el comunismo acecha a nuestro presidente, sí, de manera un poco insistente. Lo ven todas partes, hasta en la propia ONU. ¿A qué hora es mañana? A las 18 horas en la terraza de Malicia. Muchas gracias, Santi. Gracias a vos, Mono.